y todos pensábamos que la comunidad autónoma, bueno, pues había paralizado un tanto la construcción de este macrovertedero, tanto en cuanto, bueno, pues no se pusieran de acuerdo o vieran exactamente cómo estaban los permisos, pero bueno, las obras no se han paralizado, continúan y parece ser que queda muy poquito para que el macrovertedero pues esté en funcionamiento. Y esto es lo que ha denunciado y ha dado un toque de atención y lo va a volver a hacer en la Asamblea Regional, porque hay que recordar que se votó una moción en la que todos los grupos estaban de acuerdo, todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que bueno, pues el macrovertedero no se construyese. Y se preguntan desde Ciudadanos por qué, bueno, por qué esto no se ha detenido y por qué sigue en marcha. Bueno, la voz de alerta la han dado desde Ciudadanos Cejín y su portavoz es Jerónimo Moya. Jerónimo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, no imaginábamos, ¿no?, que 8 meses después esto todavía siga coleando y sin solución ninguna. Pues sí, bueno, no imaginábamos y intuíamos que esto podía pasar, ¿no? Supongo que bueno, que después del subidón que supuso pues la aprobación en la Asamblea Regional, como entiendo que no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que un pueblo entero estaba en contra de la instalación de esta infraestructura en Cejín, una infraestructura que, como todo el mundo sabe ya a esta altura, pues cayó por sorpresa, nadie conocía de su existencia, ni siquiera el propio Partido Popular, que siempre ha defendido que eso era una escombrera y que se sentía un tanto engañado, ¿no?, por la empresa. Y bueno, pues en aquella moción que se presentó a la Asamblea Regional, pues se aprobó por unanimidad, no solamente denegar la ampliación de la autorización ambiental integrada, como pretendía la empresa, pues para admitir también residuos sólidos urbanos, lo que hubiera sido absolutamente catastrófico, sino que además también en aquella moción se instó al Consejo de Gobierno a impedir la instalación de ese vertedero en la Sierra de la Puerta. Un vertedero que, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, no quieren los vecinos, no quieren los cejineros, un vertedero cuya ubicación pues es tremendamente inapropiada, a escasos 2 kilómetros del pantano de Largos, muy cerca de una zona cepa, y a escasos 2 kilómetros y medio pues de las pedanías de Valentín, de Canara, de La Pilar, etcétera, etcétera. Un auténtico disparate, y básicamente pues lo que pedimos es la explicación pertinente del por qué una cuestión de tanto calado y de tanta importancia que afecta a tantos vecinos y que preocupa tanto al pueblo de Cejín y fundamentalmente a los vecinos de las pedanías de Valentín, de Canarias y La Pilar, pues cómo se aprueba y pasan 8 meses y no hay ningún tipo, prácticamente 8 meses y no hay ningún tipo de respuesta por parte de la Administración Regional, que más allá de aquella foto y de aquel momento en el que se aprobó aquella moción que en cierta medida tranquilizó a los ciudadanos, pues en estos 8 meses no ha hecho absolutamente nada en el sentido de paralizar un vertedero que consideramos pues, que es muy perjudicial para los intereses de los vecinos de Cejín. Bueno, y esto es lo que van a volver a preguntar en la Asamblea Regional, porque han pasado 8 meses y el Gobierno regional no ha cumplido ese mandato precisamente que le dio la Asamblea Regional. Sí, efectivamente, lo que vamos a decirle al Gobierno regional, hemos hecho una interpelación a la Consejería de Turismo y Medio Ambiente, y lo que queremos pues es que el consejero nos diga en qué punto se encuentra este acuerdo de la Asamblea Regional y que nos explique cuál es el motivo real por el que no han actuado y no han hecho absolutamente nada. Muy probablemente nos dirá que bueno, que no pueden hacer nada y que están atados de pies y manos, pero eso no fue lo que se acordó en la Asamblea Regional, eso no es lo que se ha vendido en los medios de comunicación, y lo que queremos es que bueno, pues que den cumplida respuesta al acuerdo que se adoptó en la Asamblea Regional allá por el mes de marzo, y que bueno, pues que los vecinos sepan también que bueno, que a pesar de que un partido como el nuestro, un partido que está empezando, tiene muy pocos recursos para luchar contra actuaciones de estas características, pero bueno, no nos olvidamos y estamos pendientes del asunto, y hasta donde podamos llegar, pues vamos a llegar, que no le quepa duda a nadie. ¿Las obras no se han paralizado en ningún momento? No, en principio no. En principio a mí me consta porque sigo todo el proceso, como no puede ser de otra manera. Desde Ciudadanos seguimos todo el proceso
con mucha minuciosidad y muy atentos a todo lo que acontece, pero bueno, nosotros hasta la fecha no nos consta que se haya paralizado el proceso. Sí sabemos que bueno, que hay una revisión constante del ayuntamiento, esperamos y deseamos que sea así porque no puede ser de otra manera. Ese fue el compromiso del alcalde y del concejal de Obras y Servicios, y hasta la fecha, pues que sepamos, no nos consta que se haya paralizado en ningún momento, sigue a marcha forzada y con la intención de abrir cuanto antes sus instalaciones, lo cual pues evidentemente nos preocupa bastante, y por eso pues la interpelación, la pregunta y saber pues bueno en qué situación se encuentra y mover un poco el asunto nuevamente porque bueno, la lucha sigue, los vecinos siguen, los vecinos han emprendido su camino a través de los medios que han entendido conveniente, y nosotros pues lo que debemos de hacer es pues, bueno, hacer lo que estamos haciendo en este caso, que es seguir insistiéndole al gobierno regional que examine y que revise pues lo que tenga que revisar, en el sentido de que una instalación de estas características pues no continúa adelante, porque entendemos que es un atentado contra el sentido común y que puede afectar muy seriamente en el ámbito medioambiental a nuestra comarca y a nuestro municipio. Bueno, la verdad es que van a hacer cola, ¿no?, en la Asamblea Regional, por tantas cosas que tienen, tantas preguntas que tienen que hacerle al Gobierno regional de incumplimientos, porque también van a llevar lo del por qué todavía no han recibido las ayudas los agricultores afectados por las nevadas, ¿no?, de principios de año en Cejín. Sí, vamos a ver, Julio. Bueno, esto se amontona el trabajo, Jerónimo. Sí, pero esto es una cuestión de responsabilidad. Nosotros entendemos que nuestra responsabilidad es velar por el cumplimiento de los compromisos que adquiere el gobierno regional o que adquiere el gobierno municipal. Y en esa línea nos movemos fiscalizando y solicitando en la medida de nuestras posibilidades y dentro de nuestras competencias, pues que se cumplan y que bueno, pues que se acometan las actuaciones para mejorar la situación de nuestro municipio y demás, ¿no? Entonces, pues en ese sentido actuamos de manera responsable. Otra cosa es cómo actúa el gobierno regional. Está claro que con el asunto de las nevadas, con el asunto de la catástrofe que aconteció en los primeros días del mes de enero, con más de 12 hectáreas de invernaderos que colapsaron y se vinieron abajo, con pérdidas millonarias para más de una treintena de agricultores que lo perdieron prácticamente todo, y que han visto cómo el gobierno regional nuevamente obviaba sus necesidades, les daba la espalda, le regalaba los oídos con el apoyo y con un brindis al sol nuevamente, y al final la realidad es que los propios agricultores han tenido que hacer lo que hacen siempre, superar las adversidades, seguir adelante, levantar la cabeza y apostar por sus negocios y acudir a la financiación privada y a sus propios recursos pues para sacar adelante sus actividades empresariales, lo cual, pues bueno, a mí sinceramente como cejinero me enorgullece tener a los agricultores que tenemos. Sin lugar a dudas son una referencia y sin lugar a dudas son empresarios con un alto grado de superación y bueno, ellos no se van a parar por la nieve, y lo que no podemos consentir es que el gobierno regional pues siga sin cumplir sus palabras y sin hacer efectiva esa ayuda, esos 5 millones de euros de fondos regionales que iban a destinar pues para una convocatoria extraordinaria y urgente debido a la situación catastrófica que no solamente aconteció en Cejín, sino también en otros puntos de la región, y que me consta pues que no ha llegado a ningún sitio, ¿no? Esta es una situación que no se puede consentir y por eso la vamos a reclamar no ahora, sino en lo sucesivo, si no se convocan a la mayor inmediatez. Nadie le niega su capacidad para venirse arriba y seguir trabajando, pero desde luego el cabreo que deben tener es, si me permite, es monumental, tanto ellos como los vecinos que están afectados por la construcción del vertedero. Por cierto, estos últimos lo han puesto ya hartos, lo han puesto en manos de abogados para ver si pueden paralizar esto. Sí, yo más que el cabreo es la desafección, ¿no?, que es tan peligrosa como ese cabreo, ¿no?, o tan complicada como ese cabreo, ¿no? El hecho de ver que los políticos pues no estamos a la altura de las necesidades de los ciudadanos, que no estamos a la altura de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y de la diligencia con la que tenemos que actuar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no puedo más que hacer lo que está en mi mano. No siempre llega hasta donde tiene que llegar, no siempre
conseguimos los objetivos que nos gustaría conseguir, pero por lo menos lo que no podemos es ni bajar los brazos ni dejar de hacer o intentar pues revertir una situación que es totalmente injusta, que es totalmente anómala y que no responde a lo que debería de ser pues la actuación de la política regional en ningún sentido, ¿no? Estamos ante una situación muy grave, estamos ante una situación que afecta a muchas personas y estamos ante una situación que se tendría que alejar de los parámetros políticos, y estas ayudas de urgente necesidad en el caso de la nieve o este tema del vertedero pues se tendrían que tratar con absoluta diligencia y actuar con una capacidad de respuesta mucho mayor a la que están demostrando pues el gobierno regional, ¿no? Que nuevamente pues bueno vuelve a dar la espalda a sectores pues con muchos problemas, ¿no? Y a un sector especialmente importante para la economía cejinera como es el sector de la flor cortada. Pues una vez más agradezco a Jerónimo Moya, portavoz de Ciudadanos en Cejín, que haya atendido la llamada de Onda Cero. Gracias, Jerónimo, un abrazo. Gracias a vosotros.